¿Necesita una oficina física o virtual? ST Office Center tiene para usted solución. Es el mejor y más prestigioso centro de oficinas en el país. ST Office Center le permite contratar oficinas físicas y virtuales, además de salas de reunión para sus reuniones con clientes, y puede alquilarlas solamente por horas si así lo necesita. Ahí tiene todos los servicios incluidos en zonas exclusivas para que usted también eleve el prestigio de su empresa. Tiene ubicaciones ST Office Center en la colonia San Francisco, San Benito y Escalón, a solo pasos de la Torre Futura y World Trade Center, con facilidades de parqueo y todo para atender sus necesidades de negocio, ya sea con una oficina virtual o con una oficina física. stofficecenter.com para mayor información. Con nosotros Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz, investigador académico, un hombre que analiza la realidad y especialmente el tema de la seguridad y seguridad a nivel regional. Gracias nuevamente, Roberto, por estar con nosotros. A ti, Rafael, por invitarme. Qué bueno que podamos analizar la realidad nacional. Están sucediendo demasiadas cosas al mismo tiempo, todas que afectan, no dejan salir adelante al país, y por supuesto tenemos que discutir eso. Como sé que analizas o la visión es más amplia, podemos decir, en Estados Unidos una redada contra pandilleros de la MS, también una redada enorme. Acá en el país estamos en esta discusión. Honduras ha desarticulado de alguna manera las fuentes financieras, o ha develado al menos que hay una gran capacidad económica en estos grupos. ¿Cómo podemos analizar el contexto y caer realmente a lo que estamos viviendo en este preciso momento en el que se anuncian medidas extraordinarias en centros penales? Vamos por partes. En Estados Unidos son mega redadas para deportar. Ahí se van grupos pandilleriles, ciertamente. Hay que ubicar que son terroristas en la lógica de la administración norteamericana. En Honduras aparece de repente, antes de la reunión con Joe Biden, una captura como muy espectacular de negocios de pandilleros también. Entonces llega el presidente de Honduras a la reunión con el vicepresidente diciendo: miren, esta es mi tarjeta de presentación. Ya capturé yo a un grupo de pandilleros que tenían además negocios que todos sabemos que es donde invierten la plata de las extorsiones y el lavado de dinero, por ahí está también. Y en El Salvador, pues ahí estamos como estamos. Yo creo que se puede resumir la política pública de seguridad del gobierno en lo que los gringos llaman too little, too late. Muy poco y muy tarde. Muy poco porque, es decir, después de 2 semanas, en medio de la vacación, con lo que viene el presidente de la República a saludar, es que va a poner controles en los centros penitenciarios. Si es que eso es obvio, que no necesita una discusión parlamentaria o entre 2 órganos del Estado. Ese es un decreto ejecutivo, así se llaman. Yo entiendo que los asesores del presidente le dicen eso, que no necesita una aprobación legislativa. Llevarlo a la Asamblea es el pantano, es la inmovilidad política, es la parálisis. Ahí no se pueden poner de acuerdo. Llevan 6 meses y no eligen el Consejo Nacional de la Judicatura. Llevan 2 meses y no eligen a la Procuradora o Procurador General de la República. Entonces, viene el presidente y convoca a los partidos políticos para hacer una cosa en la Asamblea, después de que el hecho que dispara esta realidad es el tema del asesinato de humildes trabajadores en Opico. Hoy sucede que todo queda en muy poco. Si la política pública de seguridad es prevención, es fundamentalmente atención a los familiares y a las víctimas de la violencia y de la delincuencia. Es artículo 1 de la Constitución, Rafael. El origen y la función del Estado es la persona humana. A mí que me vean con el cuento ahora que el tema es los centros penitenciarios, es más de lo mismo. Eso lo hace, digamos, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. O sea, es casi de cajón la obligación que debería estar cumpliendo. Es de oficio, es función del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Tal vez lo que hace la diferencia es que la policía se va a hacer cargo. No está documentado que con una sola medida, suponte tú que controlan los centros penales, y eso está bien,
Todos sabemos que ahí se originan y se planifican y se ejecutan, se dan las órdenes para los delitos en El Salvador, muchos de ellos, no todos. Entonces, que hagan todo eso en los penales, si es que eso no está mal, pues, lo que pasa es que no alcanza. ¿Cuál es la política de un sistema nacional de prevención? Si el tema, Rafael, es territorial, son 70,000 pandilleros y medio millón de personas que orbitan alrededor del pandillero, es la abuela, es la esposa del pandillero, es el hermano, son los postes chiquitos, 10, 14 años que matan ahora en mexicanos, fue evidente. Entonces, esa gente no está en el espacio, vive en un determinado lugar y entonces hay que hablar en clave territorial y hay que hablar en clave permanente. Entonces, si efectivamente el Estado toma de nuevo control del territorio, y cuando digo Estado ya lo voy a desarrollar más, y se queda ahí, y entonces estamos hablando de policía comunitaria, que está ahí permanentemente, y es presencia del Estado. Yo quisiera oír al presidente de la República out of the box, como decís tú, fuera de la caja, que diga, vamos a declarar el programa de escuelas abiertas. Escuelas abiertas significa que la escuela, que es la única infraestructura que tiene el Estado en las comunidades, va a estar abiertas sábado, domingo y días feriados. Yo quiero ver al rector de la Universidad de El Salvador que diga que va a abrir la universidad para que ahí se hagan actividades lúdicas, artísticas. Es una cosa impresionante, aquí la Universidad de El Salvador pasa cerrada, además de los sábados, los domingos, los días feriados, un mes. Del 15 de diciembre al 16 de enero es universidad. O sea, podríamos tener más medidas y realmente extraordinarias. Te puedo hacer una lista larga. Yo le pediría como presidente de la República a las iglesias del país que se declaren santuario. Si el Estado es incapaz de armar centros de acogimiento de las víctimas y sus familiares, ¿por qué no le pide a las iglesias y se reúne con las iglesias? Porque reunirse con los miembros de la Asamblea Legislativa es pantano, es inmovilidad política. Como cada uno de los partidos tiene su propia agenda, lo que le va a decir al presidente, ¿qué me vas a dar a cambio de que yo te apruebe las medidas que tú querés en la próxima plenaria? Yo necesito que paren esa historia de la reforma de las pensiones. Es decir, por eso todo está interconectado. Entonces, yo no entiendo. Medidas, ¿por qué no se reúnen con las autoridades religiosas del país y les dice, creemos el movimiento santuario? ¿Por qué las iglesias solo están cerradas o solo están abiertas, cuando hay culto o cuando hay misa y después cerradas? Hay que abrirlas, centros de acogimiento. ¿Qué otras medidas se pueden hacer? Pues toda la lógica de la prevención primaria es a toda la población. Prevención secundaria, a los que ya están en riesgo en los barrios. Y la prevención terciaria, que es con los que están presos. Ahí sí hay que platicar con ellos para ver y estudiar psicológicamente quiénes son aptos para rehabilitarlos y reintegrarlos. Entonces estamos hablando de una política pública de seguridad más integral. Entonces, si el presidente de la República convoca una conferencia de prensa, convoca a casa presidencial a los líderes políticos de este país y después pretende en una sesión de la Asamblea Legislativa aprobar y entonces una montaña parió un ratón, porque de lo que se trata es que la resultante de todo el esfuerzo, después de, ¿cuándo fue lo de los 11 de Opico? Fueron los primeros días de este mes que estamos terminando. Y casi un mes después, es como que si a ti te diera un ataque con un dolor muy fuerte y viniera el médico y te dijera, sí, vamos a darte medidas de emergencia para quitarte el dolor, pero ahí nos vemos dentro de 2 semanas. Tú vas a buscar otro médico que te ponga una buscapina y que te quite el dolor. Es incomprensible. Pues, ahora, en paralelo, Roberto, y creo que aún más preocupante, pero quizás no lo hemos considerado como tal, porque es como algo extraño, que las mismas maras digan vamos a hacer una tregua, vamos a bajar los homicidios, publican videos y también se habla de Raúl Mijango creando un movimiento político revolucionario del pueblo que uno entendería está o tendría su capital político en esos 70,000 mareros
Entonces, ¿esto de qué se trata? Bueno, ahí está también una lógica perversa. Fíjate que yo creo que a Mijango se le secó el cerebro, porque él viene del Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces su nivel de elaboración dijo, ya no es ejército, sino que hoy es movimiento. Antes era Ejército Revolucionario del Pueblo. Hoy lo que propone es, a cambio de ejército, Movimiento Revolucionario del Pueblo. Yo me pregunto, ¿qué revolución está hablando este amigo? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el ideario? ¿Cuál es el plan de reivindicaciones y transformaciones que propone ese engendro grotesco que está planteando? Es nada de nada. Por supuesto hay que rechazarlo como país. Es a estas alturas, y eso tiene su lógica, todo vacío en física tiende a llenarse. Entonces, hay un vacío por la incapacidad de los partidos de ponerse de acuerdo, entonces surge, esta es la opción. Pero no lo llenas con armas, con gente que estás entrenando en campos, en campamentos, o sea... Por eso pregunto, ¿qué enemigo es el que estamos enfrentando? Bueno, estamos enfrentando un enemigo que es más que las pandillas. También ahí está como el sofisma esto, se plantea. Miren, aquí el problema es que hay pandillas y que hay homicidios. Es una visión unidimensional. Aquí hay pandillas, hay un nivel de actividad de narcotráfico muy fuerte. Bueno, evidencia eso los decomisos que finalmente han empezado a hacer, que ya tienen algún sentido, en el entendido de que aquí en Centroamérica es el corredor donde pasa el 90% de la droga que llega a Estados Unidos. Entonces, que a mí me digan que no tiene vínculo el narcotráfico con la pandilla es que está fuera de la realidad. Y que además esto está vinculado con el crimen organizado. Crimen organizado es lavado de dólares, trata de personas, venta de vehículos en Centroamérica que se roban en Guatemala y se venden aquí. Entonces es mucho más que pandillas, si lo vemos del lado de agentes delincuenciales, y es mucho más que homicidios. Aquí hay homicidios, hay robos, hay hurtos, hay lavado de dinero y hay extorsiones. Si el gobierno quiere hacer verdaderamente algo que haga sentido, ¿por qué no saca al pez del agua y le quita la sangre que lo alimenta? Esa sangre se llama extorsión. Si aquí extorsionan hasta un humilde lustrabotas que le piden que cada semana le dé $5 y le lustre los zapatos gratis al pandillero o a los pandilleros. Entonces, que un funcionario público de primer nivel venga a decir que todo aquel que da dinero a los delincuentes es sujeto de delito, es como muy desconectado de la realidad y muy ofensivo, porque aquí la mitad del país o más le paga a estos sujetos extorsión, y algunos pagan mucho. Entonces, ya es momento de que sea coherente el gobierno. El gobierno tiene esto, al que acude constantemente, tiene este plan. ¿Dónde están las medidas de prevención, de atención y protección de las víctimas en lo que va a presentar? Lo que se ha filtrado es penales. ¿Está malo? No. Lo que pasa es que es muy poco y es muy tarde. Vuelvo, Roberto, sobre este tema de la política y las pandillas. Son grupos armados. Fuera de la ley, claro, han perdido sus derechos ciudadanos. Ya calificados como terroristas. Y uno no se explica cuando los oye hablar, mucho de lo que hablan no necesariamente está ligado al tema de, mire, yo soy un delincuente, sino es oír hablar a un grupo político armado. Estamos frente a un ISIS aquí, para tratar de compararlo con algo, en qué trato de, o qué estado quieren formar estos grupos. No creo que no llegan a eso, su capacidad de elaboración, es decir, son grupos delincuenciales que tienen una esperanza de vida muy corta. Generalmente los delincuentes que están en ese tipo de actividad viven 25 años. Ellos lo que quieren es que no los capturen, que no les hostiguen su actividad de extorsión, a lo mejor tratando de encontrar una hipótesis explicativa del comportamiento de la videopolítica, es que se sienten ya verdaderamente agobiados por la actividad de la policía y entonces están pidiendo cacao, pues, y el cacao es, denme un tiempo para que me reorganice y pueda seguir haciendo extorsiones y haciendo todo lo que estoy acostumbrado a hacer. ¿Se pueden eliminar las pandillas? Es que
tienen reclutamiento forzoso, tienen dinero, tienen armamento, entrenamiento, y ahora ideario político, aunque lo no, ideario político no tienen, Rafael. Tienen una propuesta perversa de hablar de un movimiento que a saber qué es eso. Mira, en esto no hay café instantáneo, esto no es sopa Maruchan, es decir, 60,000, 70,000 pandilleros con 500,000 de personas alrededor, estamos hablando del 8, 10% de la población. Entonces, no es así nomás, es una gran charlatanería venir a decir que alguien lo va a resolver. Y además con actividades que son temporales. ¿De qué le sirve en una lógica que estás vinculándote a una problemática de 60, 70,000 pandilleros hacer una actividad temporal de un mes? Eso no sirve para nada. Es decir, es otra vez el símil de la enfermedad. Te ponen la inyección, se te quita el dolor. Al quitarte el efecto de la inyección, otra vez viene el dolor y todas las secuencias de una enfermedad que es más complicada que el dolor, que es lo aparencial. Aquí de lo que estamos hablando es primero del liderazgo. Es decir, si sabemos que el problema es complejo, multidimensional, que no se puede resolver con una varita mágica, se necesita un liderazgo que diga, me pongo al frente, inspiro, genero confianza y doy el mensaje, vamos a sacar adelante al país. Pero tenemos un liderazgo, Roberto. Pero hay que construirlo. Yo creo que no lo tenemos en este momento. Pero digamos que el liderazgo institucional, tenemos un ministro de la Defensa que opina que la solución es negociar con las maras y ya lo hizo en el pasado. Por supuesto, y lo hizo en una lógica que ante la imposibilidad de presentar alguna cuestión que fuese exitosa, llega y hace un trato con los pandilleros para poder tener una tarjeta de presentación en la que se decía que los homicidios iban a bajar, que es lo único que ofreció, y él sabía que se iba a cumplir en el periodo de ese tipo de actividad que le llamaron equivocadamente tregua. La tregua es una disposición de disminuir por un periodo determinado, suspender las actividades o las hostilidades. Aquí la tregua duró años, eso ya no es tregua, porque aquí también la lógica perversa es que lo temporal se vuelve permanente. ¿Desde cuántos años está aquí presente la Fuerza Armada en actividades de seguridad pública? Y no lo que está proponiendo el gobierno es llamar a los reservistas y además se le sale a David Munguía Payés de que son 500, o sea, es nada en comparación de las necesidades. Pero vuelvo al tema que te estaba desarrollando. Conscientes de lo multicausal y lo de largo plazo de la solución, primero liderazgo, hay que construirlo. Para mí es un liderazgo social. Son los empresarios de este país que no se pueden echar a la espalda ni los supermercados, ni los centros comerciales, ni todos los negocios que tienen, porque hay de esos. Ese poder fáctico que significa el gran capital de este país, que pierde y disminuye su rentabilidad, tiene que involucrarse en esto. Cuando yo hablo de liderazgo a nivel nacional, estoy hablando de empresarios que tienen intereses en El Salvador y no se los pueden llevar, porque el World Trade Center no se puede poner en la espalda y llevárselo, ni los 90 supermercados que hay en el país. Con eso hay que hablar, y ellos tienen que poner su cuota de responsabilidad para sacar adelante El Salvador. Hay que hablar con las iglesias. Monseñor Romero, que hoy todos tienen afiches, retratos, todo se llama Monseñor Romero, que le pidan, como Romero dijo, en nombre de Dios les pido, cesen la actividad pandilleril. Eso es lo que debería de ser el conjunto de iglesias de este país y abrir las iglesias. La madre iglesia abre sus brazos para decirle a la población que está dolida, partida de dolor, aquí está la opción para que ustedes por lo menos tengan un acogimiento que les dé atención médica, atención psicológica. O sea, este es un trauma. Si un niño ve que matan a su papá, ¿tú crees que eso se le va a olvidar? No, por supuesto, y estamos reproduciendo violencia. Ahora, esto debe llevarnos a qué cuando hablamos de pandillas. O sea, ¿las vamos a eliminar o vamos a convivir con ellas? Hay que transformarlas en algo positivo, porque aquí hay muchas formas de ver el fenómeno. Otra vez, multidimensional. Ajá. Hay pandilleros que hay que tenerlos recluidos de por vida. Son pandilleros que son de una ya incorporación en su disco duro de un comportamiento antisocial, imposible ponerlos en la sociedad porque cometen delitos. Eso hay que tenerlos presos de por vida. No se pueden incorporar a la vida social. Hay otros que a lo mejor
podrían ser sujetos de un proceso de reintegración. Hay que estudiarlo mucho porque eso significa dinero para tener psicólogos con una atención muy cercana porque son muy inestables, para ver qué posibilidades hay de otro sector de los pandilleros reintegrarlos, rehabilitarlos. No sé cuántos son, pero hay que hacer ese esfuerzo. Y hay que hacer una importante labor de prevención. La columna vertebral de esta historia es la prevención. Los niños que le dan droga en las escuelas para que se pasen a la pandilla, que tienen hoy 10 años y después son asesinos, ahí hay que poner la dirección del esfuerzo principal. Te lo pongo en el símil del Zika, o de la chikungunya, o como se llame, o de cualquier epidemia, donde tú empiezas a atacar de fondo el Zika. Vas a donde se reproduce el zancudo y eliminas la fuente de generación del vector que te provoca la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención, señor presidente? Yo espero que usted me diga que va a hacer un plan nacional de atención y de las víctimas y un plan nacional de prevención. Entonces, no se trata de matarlos a todos. Mira, la guerra contra el narco que hizo en México el presidente del PAN fue un fracaso absoluto. Eso no nos va a resolver nada por el efecto que tiene de la muerte, porque no se vence la muerte con la muerte. Eso está ahí en la Biblia, es decir, claro, no vas a resolver el problema matando. Querés que no maten y vos matás. Querés que no haya violencia y lo que empleás es violencia. Es mucho más complicado que eso. Entonces yo te diría de que con ese grupo social, que es una realidad, que son el 8, el 7% de la población, hay que tener también, y a veces es complicado aceptarlo, un acuerdo de país de resolver eso, y que cuando toquen a un niño más, todos, digamos, nos están tocando a todos. Cuando toquen a humildes trabajadores en un cantón lejano de San Salvador, lo tocan a él, nos tocan a todos. Pero eso sería exactamente lo que esperamos, ¿no? Solucionar entre todos un problema que ya es de todos, pero también lo hemos politizado, lo hemos trasladado a un o beneficio particular si yo lo logro como partido político, o un perjuicio en el contrario si yo logro demostrar que este tiene relación con las maras. Y de hecho todos han tratado de utilizar el tema para sacar raja electoral o política. Y entonces hay que decirles, señores de los partidos políticos, especialmente los dos principales partidos, están exponiéndose al agotamiento de ese bipartidismo polarizante que ocupa la confrontación estéril como método de hacer política. Eso está a los ojos de la nación agotándose. Es decir, ¿cómo es posible que pasen 6 meses sin Consejo Nacional de la Judicatura? ¿Cómo es posible que no puedan lidiar con una votación de la reforma de pensiones, la que sea, pero que voten? ¿Cómo es posible que aquí no exista la posibilidad de acuerdos básicos de país? No pueden haber, porque cada uno busca llevar agua a su molino. Lo único que les importa es el interés particular, partidario o de grupo o de persona a veces. Aquí se ha desatado una lógica que habría que estudiar más despacio de la videopolítica. Giovanni Sartori habla de videopolítica, pero la videopolítica de El Salvador van 5 y no ha terminado el primer trimestre de este año. La empezó la videopolítica Marco Flores con el video contundente de lo echaron a los leones, ustedes son los destinatarios, no tengo confianza en ustedes. Lo que pasa es que en El Salvador la carga de sucesos es tan fuerte que viene uno y otro y va como ocultando el anterior. Segundo video, las pornofiestas. 2. Tercer video, el tema de Mason y el alcalde de Ilopango hablando con pandilleros. Yo creo que ni en Italia ni en Sicilia a la Camorra, a la Cosa Nostra, la convocaron el gobierno italiano para decirle, ¿y qué les parece Facundo Guardado como ministro de Seguridad? Yo creo que ni la mafia rusa, que mucho menos tiene ese vínculo con el Estado, donde funciona en Inglaterra, en España, donde sea, se hace ese semejante tipo de cuestionamiento. Ya van 4, pornofiestas, lo de Marco Flores, lo de este señor alcalde y Mason, y los 2 que vienen de la tregua, de lo que se llama esa historia. Todos los tipos que hablan en esos videos últimos son bipolares,
Por un lado como que están diciendo, miren, nosotros ya no vamos a cometer homicidios, y al final dicen, vamos a usar toda nuestra fuerza para destruirlos políticamente. Entonces, en base a qué estamos, pero mientras, y lo ha hecho el Papa, mientras no se venza la indiferencia, mientras estemos de rodillas como población y la apatía, el escepticismo surja, y por supuesto esto ya no es problema de los dos partidos políticos principales del país, eso está agotado. ¿Es incapacidad? Absoluta. ¿O tiene que ver con cosas ideológicas? No, es incapacidad. Es decir, cuando están por encima los intereses superiores de la nación, tú tienes que poner a un lado el interés particular. Es que lo que está en juego, lo que nos estamos jugando, es que en este barco o se hunde y nos ahogamos todos o salimos adelante. Quien quiera pensar de que entonces se va a como hundir una parte del barco donde yo no estoy, y entonces mientras peor, mejor, está fuera de la realidad. Vamos a hacer una pausa muy breve, Roberto. Enseguida continuamos con esta conversación. Con nosotros Roberto Cañas, y analizamos el tema de la violencia, las medidas extraordinarias, la posibilidad de maras en política, o si es que el movimiento político que anuncia Raúl Mijango tiene ese cometido. Roberto, hay que ir aquí a traer algunas cosas que la gente comenta, porque creo que es importante. La gente cree que no se hace nada contra las maras porque en el histórico del país el FMLN tiene compromiso con estos grupos, y que en algún momento del desarme, después de los acuerdos de paz, y te lo pregunto porque tú eres firmante de los acuerdos, conoces todo ese proceso, quedaron estos grupos en espera de una posibilidad, si podía volverse a la guerra y ser grupos de choque del partido. ¿Estas cosas en el imaginario son o no son una posibilidad? Mira, es tan aguda la conflictividad social del país que da lugar para N hipótesis. Está fuera de la realidad. Hay que ubicarse hace 24 años el desarrollo que tenían las pandillas en el país. Era insignificante. Es decir, y aquí no hay que hablar de los 20 años de Arena, hay que hablar de los 26 años del bipartidismo. Ambos, los dos, son responsables de ver en sus narices crecer un fenómeno tan destructivo y dejarlo estar, porque ya lo ha reconocido Arena. Rodrigo Ávila ha dicho, mano dura, eso era mediático, en la realidad no existió. Es decir, no creo que buscar al culpable ayude. Pues sí, porque la lógica más simple es, no, estos son los culpables, el FMLN, la negociación. Imagínate el nivel de elaboración. Pero es que pareciera que entonces todos los han protegido, tanto Arena como el FMLN. Pues es que eso es evidente. Si no ¿pero bajo qué concepto? En función del interés particular. Neto Mason se fue a reunir con el alcalde para posibilitar ganar la elección de Norman Quijano y tener los votos que tenía como pendientes por la actividad de las pandillas, y el FMLN hizo la tregua también por un interés político. Entonces aquí nadie está libre de pecado en términos de los que han estado en la administración del aparato del Estado, pero no vamos a sacar adelante al país buscando culpables. Hay que señalarlo, sí, los dos. Es el bipartidismo que tiene una lógica de un interés particular por encima del interés superior de la nación. No les importa nada más que el interés hasta de personas o de grupos dentro. Bueno, ¿cuál es la pugna de perros y gatos dentro de un saco al interior de Arena por la conducción del COENA? No tendrá, eso sí tiene lógica, esa hipótesis. ¿No será que ese video se pasó de tal manera también para aprovechar el viaje y como exacerbar la pugna por el control del COENA? ¿Quién sacó el video? ¿A quién se le dio? ¿Por qué en este momento y no otro? No hay casualidades. Es decir, esa forma del siglo XXI de querer hacer políticas a fuerza de video, pues parece que aquí ya lleva 5. ¿Puedo hacer otra pregunta? Y es si entonces las maras es ahora un grupo guerrillero, no, por cómo están hablando y cómo están manejando las cosas. Yo creo que no ayuda. Porque han hecho hasta símiles con que deberíamos ir a unos acuerdos de paz con ellos. Eso es ofensivo. Es ofensivo primero porque la guerrilla, el FMLN, es el movimiento guerrillero, el FMLN histórico más importante de América Latina, y tenía un ideario, tenía un programa,
hizo las principales transformaciones del país después de la firma de los acuerdos de paz, es otro país, el dibujo de país con la reforma electoral, la reforma judicial, la reforma de tipo menos, pero que hubo algo económico-social, la reforma de la Fuerza Armada. ¿De qué están hablando estos individuos que están planteando que son iguales que el FMLN? Es ofensivo, no tienen nada que ver, son grupos delincuenciales. Hay que meterlos presos a aquellos que tienen delitos y orden de captura, y hay que ver si es posible reintegrar a aquellos que expresen voluntad de rehabilitarse. Más nada, compararlo es ofensivo, es inaceptable. El FMLN histórico tenía un programa, quería el socialismo, no lo pudo lograr, pero cambió este país. Este país, hay un parteaguas de lo que era antes de la firma de los acuerdos de paz, y tú eres testigo inmediato de eso. No se trataba de que toda la discusión del FMLN era vamos a entregar las armas y denos seguridad para que estemos vivos. Nunca planteamos eso. Hay un programa, y yo te puedo asegurar, porque yo estuve 2 años y medio en esa mesa, que quien llevó las propuestas a la mesa, quien propuso cambiar el país, fue el FMLN. Y a estas alturas que se venga a decir que grupos que no tienen nada de propuesta de país, de ideología, de ideario, de carta de principios, de nada, son iguales que la guerrilla. Es absolutamente inaceptable. ¿Qué habría que hacer con Mijango? Pues a Mijango hay que reintegrarlo, es decir, hay que ver la posibilidad de que él entienda, si es posible que el entendimiento llegue a su cabeza, que estar de palabrero mayor de las pandillas a lo que va a llevar es a darle fuerza todavía más a una agrupación que es delincuencial, que no tiene nada que hacer en política, y él, que es un tipo inteligente, debería... Yo me imagino que al estar fuera de lo que era el protagonista principal y ahora estar alejado de eso, pues se ha de sentir como complicado, pero a lo mejor se puede reintegrar, rehabilitar, decirle, mira, eso que estás planteando es inviable, además lleva a que personas crean que hoy esta va a ser una república de las pandillas. De eso estamos hablando. Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer contar contigo, como siempre. Gracias las opiniones y apreciaciones de la realidad nacional. Muy amable. Bueno, ojalá que me invites de nuevo. No, por supuesto, aquí siempre está abierto para recibirte. Vamos al tráfico y con esto avanzamos al cierre de nuestro programa en este miércoles. Gracias. Tears for Fears. A mediados de esa década, esta canción fue el 8º sencillo de la banda británica, llegó al número 1, se mantuvo durante 3 semanas ese año y de hecho es una de las mejores canciones del 85. Alcanzó los primeros lugares en por lo menos 25 países. El tráfico rápidamente lo vemos gracias a las cámaras del tráfico SB, bastante difícil en toda la zona de Merliot, la zona del Boulevard de los Próceres y la Monseñor Romero. Ahí lo estamos viendo, esto no ha cambiado en la última hora, se ha ido complicando el tráfico. Si va a salir de casa, considérelo a esta hora, estas son las condiciones. En el Boulevard del Ejército también sigue siendo bastante duro el tráfico vehicular para ingresar a la capital. Marina, ¿nos va a actualizar en algo? Adelante. Nos reportan, Rafael, a esta hora de la mañana el tráfico pesado en Alameda Roosevelt, esto causado por un accidente frente al centro comercial La Campana. Sabemos que es una zona de centros comerciales, paradas de buses, universidades también cerca, así que esperamos que eso no genere más congestionamiento en la zona, Rafael. Sin duda colabora para que las condiciones sean así de difíciles. Gracias, Marina, muy amable, y aprovechamos para agradecerle también el trabajo de hoy miércoles, porque ya vamos a cerrar el programa de hoy y vemos unas últimas imágenes del tráfico en la zona del Boulevard Constitución, donde aquí hay fluidez, pero todavía, hay espacio todavía para la circulación, no como en los otros lugares que hemos visto hasta ahora. Aquí en la calle El Puerto de la Libertad también hay condiciones favorables para la circulación. Y vamos a ir
rápidamente a las caricaturas también, porque hay algunas que ver, y así está ilustrándonos hoy esta caricatura, el tráfico vehicular, o sea, el Citrans libre, ¿verdad? Que es lo que vino a trastocar el diseño de la circulación. Se dijo que iba a ayudar, pero en lo que respecta al tráfico, según Quique, pues no ayuda para mucho. Otra de las caricaturas es la de Rus, hablando de los cambios en las rutas de buses, que también la gente no lo tiene claro, no fue anunciado con tiempo, y pues bueno, ahí está la gente en todo el centro de la capital buscando las paradas de buses y los lugares para poder encontrar la ruta que acostumbran. Y esta otra es la de Salomón. Está jugando, ¿verdad?, este famoso juego de las tablitas, donde hay que ir quitando una por una y poniendo y quitando hasta que el que la bota pierde. Pues no pasa nada, dice el BMT, moviendo todas las rutas, y la cosa está que tiembla o que se cae. Y la última es así como Alecu retrata al expresidente Funes en este momento, al mejor estilo de Matrix, haciéndose los quites con los archivos de los viajes y la demanda por enriquecimiento ilícito. Muy buena la creatividad y el diseño de los caricaturistas nacionales. Vamos a terminar yendo a Palabra de Dios para reflexionar en Proverbios 10:27, donde encontramos lo siguiente: el temor de Dios te prolongará tus días, los años del malvado serán acortados. Ley expresa que no queda sin cumplirse. Bueno, con esto terminamos nuestro trabajo en este miércoles, y así están las cosas. Así estamos por hoy. Hasta pronto.